Ya. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del proyecto. Como les habíamos dicho en la primera exposición, podíamos contemplar tres casos distintos cuando teníamos este régimen estacionario, transitorio y por generación de calor. Para este segundo vamos a considerar que estamos sometiendo nuestros sólidos en estado estacionario, o sea que no va a cambiar con respecto a la temperatura. La temperatura no cambia con respecto al tiempo, sino solamente con la posición que se está tomando, ¿no? Lo vamos a resolver por dos tipos de métodos, un método diferencial que vimos en clase y un método numérico que tuvimos que investigar. Ahora, para el método diferencial, partimos del hecho de que la energía que se someta de un lado de la pared va a ser igual a la energía que salga del otro lado de la pared, que sería la primera ecuación que tenemos ahí. Después procedemos a dividir entre eh, la, la distancia que se encuentra entre ellos y sabemos que si la distancia hacemos que tienda a cero, pues eso es la definición de la derivada, que sería pues la derivada del flujo de calor con respecto a la X, y eso es igual a cero. Si integramos esa ecuación, pues nos queda que el flujo es igual a una constante, que en este caso va a ser una C1. Ahora, en la presentación pasada ya habíamos llegado a la ley de Fourier, que era esta de acá. Nada más sustituimos y decimos que el flujo de calor va a ser igual a la C1 que habíamos obtenido anteriormente. Vamos a despejar las variables, vamos a dejar a la dt solita y lo demás lo vamos a mandar del lado derecho con la C1. Y vamos a integrar en ambos lados y nos va a quedar que la temperatura es igual a C1 sobre menos K sobre A por la X más ahora una constante 2. Ahora, esta ecuación ya de aquí ya estaríamos teniendo la ecuación diferencial, pero si estamos sometiendo nuestro sólido a dos temperaturas por ambos extremos de la pared, esto nos va a generar que tengamos condiciones fronterizas. Por un lado vamos a tener que en la X0, o sea, al inicio de la pared, vamos a tener una temperatura. ¿Cuál? Pues una temperatura 1, no sabemos, la vamos a generalizar. Y bueno, sustituimos en la ecuación anterior y llegamos que la constante 2 es igual a la temperatura que estamos sometiendo de ese lado. Y por otro lado, si llegamos al otro extremo de la pared, que sería su espesor, la longitud máxima, estaríamos sometiéndola a otra temperatura que le vamos a decir 2 porque estamos generalizando nuevamente. Sustituimos en la ecuación anterior y llegamos que la constante número 1 va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí abajo. Ya nada más sustituimos en la primera con las constantes 1 y 2 que habíamos encontrado y llegamos a esta ecuación de acá, en la que una posición que nosotros le demos del material, poniendo las condiciones de frontera que hayamos tenido, que serían las temperaturas a las cuales se está sometiendo nuestra pared, y el espesor que tiene, pues podemos determinar la temperatura en ese punto. Ahora, nosotros para esto vamos a realizar un caso con una pared plana que es de vidrio. Tenemos su conductividad térmica que es de 1.2, un área de 15 metros cuadrados, su espesor es de 0.2 metros. Del lado izquierdo vamos a tener una temperatura de 50 grados y del lado derecho una temperatura de 120 grados. Entonces, para esta parte utilizamos Simulink, en donde teníamos nuestra función y se están utilizando las dos constantes. Y a su vez estamos utilizando que es como un paso, la X, para que pueda tomar distintos valores y pueda ser más fácil graficar. Y la función, como pueden ver aquí abajo, pues es la que teníamos anteriormente. Aquí van a estar metiendo los valores de X gracias a ese círculo que está acá y va a ir arrojando valores en T. Finalmente nos queda esta gráfica de aquí, una línea, una función que tiene una pendiente recta. Y bueno, para poder nosotros comprobar que lo que hicimos está bien, recurrimos al software de COMSOL, en el cual se pueden modelar distintos materiales con distintas condiciones. Como les dije ahorita, puede ser estado estacionario, transitorio, con generación de calor. Y bueno, obtuvimos que el sólido se ve de esta manera físicamente. Y la gráfica que nos arroja el COMSOL es esta de aquí. Si se dan cuenta, coincide completamente con la que nosotros hicimos por medio de MATLAB. Ahora, también podemos hacer esto por medio de un método numérico. Pero ¿para qué recurrimos a un método numérico? Bueno, estos métodos sirven más que nada cuando no es posible calcular la primera derivada de una función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aproximar. Partimos de esta ecuación
está aquí. Bueno, aquí hay un error. Aquí debería ser temperatura, no Y. Y teníamos la segunda derivada de la temperatura con respecto a la X menos el coeficiente difusividad térmica por el perímetro entre el coeficiente de conducción térmica por el área. Va a estar multiplicado por la diferencia de temperaturas. ¿Cuáles temperaturas? Bueno, en este caso se va a someter a nuestro sólido con una temperatura por un lado y el resto del sólido va a estar sometido simplemente con la temperatura ambiente de la que se encuentra. Y eso va a ser igual a 0. Y tenemos, como esta es una ecuación que su orden de la derivada es de segundo orden, necesitamos dos condiciones fronterizas. En este caso es que en la posición 0 vamos a tener una temperatura y que la derivada de la temperatura en el punto L va a ser igual a 0. O sea que no presenta ningún cambio. Bueno, ahora para eso vamos a proponer un cambio de variable en donde tenemos que esta U va a ser igual a la diferencia de temperaturas. Y bueno, vamos a derivar con respecto a la T, por eso nos quedan estas dos ecuaciones de acá, vamos a derivar dos veces. Y de igual forma vamos a tener nuestras condiciones fronterizas si sustituimos con lo que teníamos antes. Y bueno, esta expresión que está, esta parte de aquí, como son puras constantes, pues para que sea más fácil de trabajarlas, la vamos a agrupar en una constante que en este caso le llamamos W. Y llegamos a esta ecuación de acá, donde tenemos v' de x menos w por ux es igual a 0 e igual esos dos condiciones de frontera. Bueno, ahora, este método es el de aproximaciones sin diferencias o diferencias finitas, como lo explicó mi compañero Soria. ¿Qué es esto? Bueno, esta curva que ven aquí de color blanco sería la función u de x, una función cualquiera. Y esta línea negra sería su derivada. Ahora, en este caso dijimos que no podemos calcular de forma analítica su derivada, no es posible. Pero lo que vamos a intentar es aproximar sus derivadas. Vamos a tener una derivada que se encuentra del lado negativo. ¿Por qué negativo? Porque lo estamos comparando con un punto que se encuentra antes del que nosotros estamos analizando. Recordemos que pues la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado. Y en esta ocasión lo vamos a comparar con un punto que está antes. Y a su vez lo vamos a comparar con un punto que está después, pero con la misma distancia, que va a ser el delta X. Pero, si se dan cuenta, la recta que se forma con el punto S menos el delta X más el punto, con el punto más el delta X, esta línea recta, perdón, negra y la azul se parecen demasiado. Entonces vamos a intentar calcular la azul para poder aproximarnos a la otra. Ahora, si nosotros queremos obtener la U', esto va a ser exactamente igual a la aproximación que nosotros hagamos por cualquier lado y considerando un error. Pero para nuestro caso, el error lo vamos a despreciar de momento. Entonces, si nosotros queremos calcular la aproximación de U' por el lado derecho de la derivada, tendríamos que es el lado derecho menos el lado izquierdo, que es este de aquí, entre la distancia que se encuentra entre ellas. Si queremos calculado por el lado negativo, que es el punto que se encuentra antes, pues igualmente el lado derecho menos el lado izquierdo entre la distancia que la separa. Y si queremos calcular la derivada de esos dos puntos, pues es igualmente el lado derecho menos el izquierdo, pero en este caso estamos contemplando que es dos veces la distancia que se encuentra entre ellos. Bueno, ahora para obtener la segunda derivada de la U, necesitamos las dos derivadas que habíamos calculado y dividirlos entre igualmente la distancia que los está separando. Y ya si, bueno, sustituimos las anteriores, llegamos a esta expresión de acá. Y si esta expresión la sustituimos en la primera que habíamos calculado, la de v' de x menos w de u por x es igual a 0, llegamos a esta expresión de acá. Multiplicamos por delta x cuadrada en ambos lados de la igualdad, aplicamos distributiva y vamos agrupando los términos, llegamos a esta ecuación que está acá abajo, que sería la ecuación general del método que estamos utilizando. Ahora, nosotros vamos a tener nuestro sólido, ¿no? Que va a llegar desde la x1 hasta la xm, depende del número de particiones que nosotros hagamos hasta nuestro sólido. La m es porque es el punto máximo, ¿no? Y bueno, la distancia que los separa cada punto sería un delta x.
Y en esta ecuación, pues, la X puede tomar, bueno, dependiendo del número de particiones, puede estar en X sub I1, 2, así, hasta llegar al máximo, ¿no? Que sería el espesor de la pared. Y entonces, sustituyendo a partir de I2, tendríamos estas que están acá, ¿no? Hasta llegar a M-1. Ahora, ¿cómo utilizamos cuando I es igual a 1 y cuando I es igual a M? Bueno, para empezar, necesitaríamos un punto que se encuentra antes de X1. ¿Lo hay? No, no es posible. Entonces no podemos hacerlo con esta que está acá. Para eso necesitamos las condiciones de frontera, que si se acuerdan, decía que cuando U estaba en 0, iba a tener una temperatura a la que se iba a someter, ¿no? Una temperatura constante. Entonces, en ese punto va a tener un valor, vaya. Entonces, U1 va a ser igual a otra función. Y por el otro lado, habíamos dicho que la derivada en el punto L iba a ser igual a 0. ¿Qué quería decir esto? Que no va a haber cambio. Entonces, el punto que está del lado derecho menos el lado izquierdo, entre la distancia que los separa, va a ser igual a 0. Multiplicamos por h en ambos lados de la igualdad y nos queda esta expresión que está aquí abajo. Bueno, y ahora pasamos esto de forma matricial, así como cuando estuvimos trabajando con problemas de estado de espacios. Y llegamos a estas matrices de acá, que tenemos una matriz de coeficientes, la matriz de incógnitas y la matriz de los valores que estamos obteniendo. Y de esa matriz vamos a pasar al método de Jacobi para poder darle solución a nuestro problema. Bueno, teníamos la matriz A por X es igual a B. Vamos a descomponer la matriz A, en donde D va a ser solamente una matriz que contenga los valores de la diagonal principal de A, y R van a ser todos los demás valores sin considerar a la diagonal principal. Sustituimos, aplicamos distributiva, pasamos términos del otro lado, aplicamos inversa, otra vez aplicamos la distributiva. Para no estar trabajando con tantas matrices, vamos a hacer otra sustitución en donde P va a ser igual a menos la inversa de la matriz D por R, y Q va a ser igual a la inversa de la matriz D por B. Y nos va a quedar esta expresión de acá que puede tomar distintos puntos. Cuando valga 0, pues no va a haber valores, pero conforme le vayamos dando valores a esta I, pues vamos a obtener cuánto va a valer para la siguiente. Mientras más valores estemos dando para estas I's, quiere decir que nuestro error va a disminuir. Bueno, de igual forma que en la anterior, vamos a utilizar un caso en específico para poder comprobar que lo que hicimos está bien. En este caso utilizamos una pared que es de bronce. Y bueno, su constante térmica de conductividad térmica es de 164, difusividad térmica es de 200, un área de 0.6 metros cuadrados, un perímetro de 6.4 metros, el espesor es igualmente de 0.2 metros. Del lado izquierdo tenemos que se somete a 50 grados y la temperatura ambiente a la que se encuentra este sólido pues es de 20 grados centígrados. Entonces, en esta ocasión vamos a hacerlo con MATLAB. Primeramente vamos a definir las constantes, que son, bueno, las dimensiones del material, aquí el espesor, el perímetro y superficie. Y después sus propiedades térmicas, que serían los coeficientes. Y las constantes que nos están marcando el problema, que serían las temperaturas. Y bueno, en este caso estamos considerando que el número de particiones va a ser de 6. Y también vamos a calcular la distancia que separa cada una de las X que les había mostrado en la gráfica anterior. Y ponemos la condición inicial que habíamos estipulado en un inicio. Ahora, lo que sigue es definir la matriz A. En un principio la vamos a definir como ceros y la vamos a ir llenando. Quedan varios elementos en la de... bueno, en la diagonal principal, si se dan cuenta, está el 1 y luego el mismo término y hasta el final el 1. Pero también arriba y debajo de la diagonal principal hay valores que son unos. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo también es considerar esos dos diagonales que están por arriba y debajo de la diagonal principal. Las estamos definiendo para al final sumárselas y tener ya bien definida nuestra matriz A. Pero a pesar de eso, hay
4 valores que no coinciden haciéndolo de esta forma, entonces nosotros los tenemos que cambiar, que serían estos 4 puntos de acá. Y posteriormente vamos a definir la matriz B, que si se acuerdan era la de los resultados, en donde todos valen 0, menos la primera posición, que era U de 0, ¿no? Y bueno, la matriz X, como dije en un inicio, empieza siendo de ceros. Ahora, para la siguiente parte de la programación, pues es las operaciones que les dije, lo de estar cambiando y descomponiendo esa matriz A para plantearlo como al final una matriz P y una matriz Q que sea más fácil de trabajar en el programa, que sería todo lo que está aquí. Y también declaramos una matriz X mayúscula que va a estar llena de ceros que nos va a servir posteriormente para que nosotros estemos observando en esa matriz que los valores que está teniendo MATLAB coincidan con los que nosotros sacamos de forma a mano. Y bueno, el error que nosotros queramos que tenga nuestro programa, ¿no? Mientras menos sea el error, pues más aproximado a la realidad va a ser. Y bueno, finalmente, este while solamente va a estar llevando a cabo esa iteración hasta que se cumpla con el error, que va a ser la norma de A por X menos B. Esto va a ser nuestra tolerancia que nosotros queramos que tengamos, que tenga, perdón. Y aquí se va a ir guardando, ¿no? Y posteriormente, pues vamos a graficar. Ahora, si nosotros definimos a nuestro error como que sea de 0.1, tenemos esta gráfica de acá y la del lado derecho cuando es un error todavía mucho menor, perdón. ¿Cuál es la diferencia de estas gráficas? Si se dan cuenta, en la parte de la izquierda no hay mucha variación. Al inicio casi no varía en lo absoluto. Pero en la parte ya a partir del punto 1 al punto 2, en la segunda gráfica, en donde el error es menor, se empieza a levantar. Casi como que se empieza a hacer más recta la gráfica. Y bueno, de igual forma también graficamos esto en COMSOL para ver si los valores coincidían y el sólido nos quedó de esta forma. La gráfica que nos ofrecía COMSOL es esta que vemos aquí. Es una línea recta, que si se dan cuenta se parece mucho a la de nosotros. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto Soria y yo? Llegamos a la conclusión de que esta gráfica que nos enseña COMSOL no es apropiada. Es más apropiada el método que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque para empezar, no puede ser una línea recta en la vida real esto, pues. Si se somete a esa temperatura, a una temperatura ambiente, no, en los puntos no va a ir bajando de forma gradual, sino que se van a presentar, como en esta gráfica, diferentes variaciones, ¿no? Pero COMSOL resuelve estos problemas con ecuaciones diferenciales y le va a dar una solución que le va a arrojar esta recta de acá. Nuestro método numérico, todos los métodos numéricos presentan un margen de error, porque a fin de cuentas se trata de aproximar un valor de derivada que no puedes calcular, pero nuestro método numérico arroja un valor mucho menor que el que está teniendo COMSOL en el programa. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues háganoslo saber, ya sea pues con la parte de la programación o con la parte de, el modelado de los materiales. Muchas gracias.